Liviu, bienvenido. Te quiero hacer así unas preguntitas desde tu experiencia como trabajador. Pues te quería preguntar un poquito a ver si has tenido muchos problemas para encontrar trabajo y si les has tenido, ¿por qué crees que ha podido ser? En primer lugar, porque me pedían experiencia, mínimo 6 meses. Y yo no tengo. Cuando vas a iniciar tu primer trabajo, claro, tú vienes de hacer unas prácticas. ¿Y en las Sí. prácticas cuánto tiempo estás? He estado 3 meses. Entonces, ¿puedes cumplir esos requisitos? No, y menos porque según ellos no cuenta las prácticas como experiencia. No cuenta. Entonces, a la hora de encontrar tu primer trabajo, eso te resulta difícil, ¿no? Eso y por otro motivo más, cualificación. Hace falta ser cualificado en cualquier empleo. Cualquiera. Exigen mucha cualificación para cada Eso cosa es. que Eso buscas. es, ser humanitas no es suficiente. Ni ser un buen trabajador. Hace falta cualificación y puede que algo más. O sea, tú crees que te exigen muchas cosas a las que tú, desde terminar de estudiar, no puedes llegar, ¿no? Eso es, tendría que hacer más cursillos de cualquier empleo, por generalizarlo. Para ti, ¿qué crees que son los mayores desafíos en el lugar de trabajo? ¿Qué es lo que más te cuesta o qué crees que es más difícil? El tema de trabajar, porque según vas avanzando te dan trabajos cada vez más duros, que te exigen mucho trabajo físico y también mental, y diferentes tareas, pero te piden cosas, cada vez más cosas. ¿Y crees Trabajas más. ¿Y crees que tienes ayuda para hacer esos trabajos? Pues, ¿O te dejan que les hagas y ya está? Pues donde estuve yo, por ejemplo, te ayudaba, pero los hay que nunca se sabe. Por ejemplo, que has hablado donde estuviste, ¿qué tal eran tus compañeros contigo? ¿Cómo les notabas? Pues eran buenos, como uno más, pero como principiante. Claro, porque era su principiante. Como aprendiz, ¿no? Eso es. A ver, desde tu experiencia un poco, ¿qué obstáculos crees que tienen las personas con diversidad funcional para encontrar un trabajo? ¿Que necesitáis algo extra que en los trabajos no nos dan? Que necesitaríamos un poco más de ayuda, un poquito más de también de tiempo, de orientación. Y que la gente tenga una sensibilidad especial o tenga un poco más de paciencia o así. Sí, eso es. ¿Y tú por qué crees que las empresas que podrían contratar a personas con diversidad funcional al final no se animan a hacerlo? Porque los hay que no le dan importancia. ¿Crees que el gobierno, la conciencia y todo eso tiene algo que ver? También, porque en general los de arriba, ya sea gobierno o empresas, digamos que no les das la importancia suficiente. A algunos hasta les da igual. ¿Qué es lo que suelen hacer? La típica de esta, ¿cómo se llama? Un subsidio y se acabó. En vez de ayudar. ¿Cómo crees que se podrían superar estas barreras? Pues habiendo más inclusión. Deje de haber tanta exclusión y que empiece por haber más inclusión. ¿Quién crees que debería intervenir en esto? ¿Quién debería hacer algo? Pues quien contrate. En mi opinión, quien se ponga a contratar a aquellas personas que deberían exponer sus talentos, sus vocaciones y que de paso aporte a la sociedad, porque también forman parte de la sociedad, obviamente. ¿Cuál crees que son las ventajas desde tu punto de vista de que las empresas contraten a personas con diversidad funcional? ¿Qué añade una persona así a una empresa? Más inclusión y que aquella persona demuestra su talento y su vocación. ¿Y tu consejo? ¿Un consejo que les darías a las personas con diversidad funcional que están buscando trabajo? Pues que hagan igual que yo, que trabajen, se esfuercen y de que después de graduarse sigan
echando currículums, que sigan insistiendo hasta encontrar el trabajo adecuado. ¿Se deberían seguir formando? Sí, sin duda. Hay que seguir insistiendo. No abandonar nunca, ni rendirse, tirar la toalla, seguir, como he hecho yo. ¿Te formarías en cualquier sitio para tener oportunidades después? Hombre, en uno especializado, como he hecho aquí. ¿Tú crees que hay diferencia de formarse en un centro o en otro? Sí. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, uno no se adapta a este tipo de estudios. Es, como lo diría, una escuela común con la educación común. No se adapta como es aquí o en sitios especializados. Son dos mundos diferentes. Vale, ¿y el mensaje que te gustaría transmitir a las empresas? Señores que estamos aquí, que por favor haya más inclusión, que nos dejéis demostrar que valemos, que podemos trabajar.